Si alguien te preguntase cómo sabes si has hecho una buena presentación en público, ¿qué le dirías? ¿Qué criterios tendrías en cuenta para saber que has triunfado? ¿Te centrarías en la calidad del contenido o en la puesta en escena? A esta pregunta es a la que voy a intentar responder en este capítulo del podcast. ¿Cómo saber si has triunfado en una presentación en público? Esto es, créeme lo que te digo, episodio 61. Bienvenidos y bienvenidas a Créeme lo que te digo, el podcast dedicado al mundo de la persuasión en el que voy a explicarte todo lo que tienes que saber para influir, convencer, inducir o inclinar opiniones a tu favor. ¿Quieres saber cómo ser más convincente? ¿Quieres aprender a debatir y discutir sin generar conflictos? ¿Quieres saber cómo hablar en público como un auténtico profesional? Y además, ¿te gustaría aplicar todo esto en tu vida personal y profesional? Si es así, créeme lo que te digo, es el lugar apropiado. Yo soy Óscar Fernández Orellana y te voy a acompañar en esta aventura en la que conocerás los misterios, técnicas y trucos para llegar a ser un auténtico maestro de la persuasión. ¿Estás listo? ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenido al capítulo 61 de Créeme lo que te digo, el podcast en el que tratamos todas aquellas cuestiones relativas al mundo de la persuasión, el hablar en público y en general, ya lo sabes, a las habilidades comunicativas necesarias para influir e impactar en los demás. Bueno, estamos en la última semana de enero y parece que las navidades hayan sido, o al menos es mi impresión, hace meses. Y no, solo han pasado unas cuantas semanas. Ya veréis como dentro de nada estamos hablando ya de las vacaciones de verano. Bueno, oye, muchísimas gracias a todos los que me enviéis mensajes comentando los podcasts. Os lo agradezco muchísimo, os lo agradezco de corazón y os aseguro que me dan muchísima energía y mucha moral para seguir con el esfuerzo que supone realizar los episodios. En alguna que otra ocasión ya te he contado que la realización de un episodio de 20 o de 25 minutos, como son los que duran, créeme lo que te digo, para mí suponen unas 5 horas de trabajo aproximadamente. Sé que hay algunos otros podcasters que tienen la facilidad de ponerse delante del micro y hablar hasta completar un episodio. Incluso, bueno, veo que algunos tienen hasta 5 o 6 podcasts a la vez y yo siempre me pregunto que cómo lo harán porque a pesar de que yo trato temas que tienen que ver con mi profesión, pues bueno, mino material, lo selecciono, guionizo los programas, los grabo, los edito y como te digo, todo eso me llevan las 5 horas de las que te hablo. Vamos, que no grabo y subo lo primero que me viene a la cabeza. En realidad hago lo mismo que en mis cursos, que a pesar de que son temas más o menos recurrentes para mí y que entran dentro de mi dominio temático, por así decirlo, bueno, yo preparo cada sesión de manera bastante exhaustiva. En realidad te cuento esto porque hacer este podcast es un esfuerzo para mí notable, aunque no lo pueda parecer. Y cuando me envías mensajes o cuando escribes comentarios o valoras el podcast en iTunes o donde sea, bueno, pienso, vale la pena seguir haciéndolo. Hay personas a las que les gusta esto que hago o hay personas a las que les sirve todo esto que cuento por aquí cada 15 días. Así que muchísimas gracias por hacerlo, muchas gracias por escucharme y espero que, si el trabajo me lo permite, poder seguir haciéndolo durante bastante tiempo más. Venga, vamos a la cuestión. Hoy no te voy a hablar de Así persuade los líderes, no te voy a hablar del libro, ya sabes que lo puedes encontrar en Casa del Libro, Amazon FNAC, en la web de libros de cabecera. Hoy me salto la promo, que ya te he hablado bastante del libro en otros capítulos. Hoy vamos directamente al tema en cuestión. ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, ya sabes que hoy dedicamos el capítulo a hablar en público y en concreto a un tema que considero importante, como es el saber si has triunfado o no con una presentación. Cuando hablo de triunfar, no me estoy refiriendo a que la gente se ponga de pie y te aplauda, que ojalá que sí, sino a si realmente tu presentación ha sido útil y has conseguido lo que tú pretendes, ¿no? Entonces, a bote pronto, bueno, te puede parecer que saber si lo has hecho bien o no cuando hablas en público es fácil. ¿Cómo no vas a saberlo, no? La mayoría de las veces pues nos guiamos de nuestra propia sensación, pero en realidad pienso que no siempre es tan obvio como parece. Y llego a esta conclusión porque cuando mantengo reuniones con mis clientes y me dicen que han hecho tal o cual curso de hablar en público,
advierto que ponen el foco en aspectos que no necesariamente son los aspectos críticos para valorar la calidad de las presentaciones. Por ejemplo, hablan de aspectos de comunicación no verbal, como el uso de la voz, de cómo empezar o acabar la charla, etc. Y entiéndeme, todo eso es importante y de ello hemos hablado en este podcast en otros capítulos, pero bajo mi punto de vista no son los criterios esenciales para determinar el éxito de una presentación. Por otro lado, cuando en los cursos pregunto a los asistentes cuáles son los objetivos de sus presentaciones, también obtengo respuestas que entiendo que no son las adecuadas para establecer si hemos triunfado o no. Por ejemplo, me comentan que el objetivo es ofrecer información clara, informar al equipo, vender a posibles clientes, impresionar a sus superiores, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, repito que entiendo esta respuesta, entiendo que, de hecho, no es que sean absolutamente incorrectas. Lo que ocurre es que, insisto, bajo mi punto de vista, no son buenos criterios para conocer si hemos triunfado o no. Por lo tanto, voy a ofrecerte mi visión acerca de cuáles son estos criterios. Piensa en lo siguiente. Además, es algo que ya te he dicho en alguna otra ocasión. Cuando hablamos del éxito de una presentación, tenemos que poner el foco en el resultado de la misma, es decir, en si se cumple o no se cumple el objetivo que pretendemos conseguir. Lo cual nos lleva a preguntarnos cuáles son esos objetivos, qué objetivos tiene que tener una presentación en público. Y, una vez más, bajo mi punto de vista, son los mismos objetivos que cualquier otro tipo de comunicación persuasiva. Y además solo son 3. El primero es cambiar o generar una determinada emoción en la audiencia. El segundo es cambiar o generar una determinada manera de pensar sobre algo, es decir, generar un punto de vista. Y la tercera es conseguir que la audiencia haga lo que tú quieres que haga. Esos son los 3 objetivos que tiene cualquier tipo de comunicación persuasiva y además son objetivos que van, digamos, en gradiente de dificultad. El más básico es cambiar la emoción o generar una emoción determinada en la audiencia. El siguiente sería variar el punto de vista de la audiencia y el tercero, que de hecho es el más complicado, es conseguir que la audiencia haga lo que tú pretendes que hagan. Así que, como ves, uno de los primeros criterios para saber si tu ponencia ha sido un éxito es evaluar si lo que pretendías que pasase ha pasado o no ha pasado. E insisto, el foco está en la audiencia, ni en ti ni en el contenido de lo que dices. Recuerda en todo momento que hablas para la audiencia, no para ti. Claro, esto quiere decir que previamente has tenido que establecer qué es lo que quieres de tu audiencia, cosa que sinceramente no solemos hacer y que es imprescindible. Bueno, me puedes decir que estos son objetivos finalistas, ¿no? Que son objetivos que para conseguirlos es necesario alcanzar otros objetivos, digamos, de proceso. Y tienes toda la razón. Así que vamos a ver cuáles son estos objetivos de proceso con los que determinar el éxito en una presentación. Antes de comentarlos, déjame recordarte qué es un objetivo de proceso. Y un objetivo de proceso no es otra cosa que una meta que se alcanza mientras estás llevando a cabo la acción. En este caso, la charla que estás realizando. Igual que pasa en el objetivo finalista, tiene que estar centrada en la audiencia. Insisto una vez más, ni en ti ni en el contenido. Tiene que estar centrada en la audiencia. Venga, ¿cuáles son estos 3 objetivos de proceso que son un buen indicador del éxito en una presentación? Son 3, una vez más. Ya sabes que el 3 es un número mágico en esto de la persuasión. El primero es sintonizar con la audiencia, conectar con ella. El segundo es conseguir y mantener su atención. Y el tercero es asegurar la comprensión de tu mensaje y de las ideas principales de tu charla. Así que lo que voy a hacer es desgranar brevemente cada una de estos objetivos, de estas metas de proceso. Vamos con el primero. El primero es sintonizar con la audiencia, como te he dicho. El primero es conectar con ella. Soy muy pesado en esto, ya lo sé, pero vuelvo a insistir en la idea de que el centro de cualquier presentación en público es tu audiencia y nada más que tu audiencia. Déjame hacerte una analogía. Imagina que en vez de una charla en público estás dirigiendo una película. Piensa, ¿qué sentido tendría esa película si solo te interesase a ti? Pues en realidad ninguno.
Y tengo que decir que en muchísimas ocasiones las presentaciones en público parece que solo estén enfocadas desde el punto de vista del presentador, solo interesan al presentador. Y eso es un grandísimo error. De hecho, bajo mi punto de vista, es el principal error que observo en las presentaciones en público. Así que, igual que las películas tienen que gustar al público, las charlas tienen que interesar a la audiencia. Y para ello, debes preguntarse cuáles son sus intereses respecto al tema que les vas a explicar y adecuar lo que vas a contar a los intereses de quien va a escucharte. También tienes que pensar una cosa, tienes que pensar en su posicionamiento de entrada acerca del tema que vas a tratar, de si, por ejemplo, en principio van a estar a favor, van a estar en contra o pues a lo mejor no tienen ninguna idea establecida al respecto. Esto es importante porque no vas a plantear tu charla de igual manera cuando prevés que la audiencia va a estar en contra de la idea que tú vas a plantear que cuando prevés que la audiencia va a estar a favor. No se va a plantear de la misma manera. La cuestión es que si no logras conectar tu charla con los objetivos, con los intereses, con los valores de tu audiencia, no se van a sentir en ningún momento aludidos. Y lo que les expliques pues les va a resultar algo absolutamente ajeno. E incluso esto va a pasar, incluso, insisto, a pesar de que se lo pasen bien escuchándote. Es decir, hay muchas veces que en una presentación tú te lo pasas muy bien, pero el mensaje no te llega. Te lo pasas bien pues porque el ponente o la ponente tiene esa gracia especial a la hora de explicar cosas, pero en realidad no te interesa demasiado el tema que te está contando. Por este motivo tampoco puedes hacer lo que veo que hacen muchos directivos en sus presentaciones, que es realizar exactamente la misma charla independientemente de la audiencia que tienen delante. Esto no puede ser. ¿Por qué? Porque ni requieren del mismo nivel de profundidad conceptual, ni del mismo tipo de lenguaje, ni siquiera tal vez tengan los mismos objetivos. Cada audiencia es particular, cada audiencia tiene sus propios intereses y sus propios objetivos, con lo cual no puedes hacer una charla exactamente de la misma manera independientemente de la audiencia que tengas delante. En resumen, si después de tu speech la gente dice cosas del tipo me ha parecido muy interesante lo que estás contando o similar, claro, querrá decir que has conectado con ellos. Así que, primer criterio cumplido. Segundo criterio es mantener la atención de la audiencia durante intervención. Y no solo al inicio, sino durante todo el rato. Este realmente es un objetivo de proceso relativamente complicado por varios motivos y se complica aún más debido a algunos elementos como, por ejemplo, la duración de la charla, las condiciones ambientales de la sala, el horario en el que tienes que hacer la charla o, por ejemplo, en el caso de que hayan más ponentes, el lugar que te toca a ti. No es igual comenzar, un congreso o unas conferencias siendo el primer ponente que siendo el último. Todo esto hay que tenerlo en cuenta y puede dificultar en un momento determinado la atención de la audiencia. La audiencia también se cansa de escuchar. Ten en cuenta además que las personas, no podemos mantener la concentración de manera continuada por más de 40 o 45 minutos. Esto es algo que se sabe desde hace mucho tiempo y que parece mentira, pero, y yo me incluyo, tengo que decirlo así, a veces no lo tenemos en cuenta ni siquiera en las formaciones, ¿no? Una persona no puede estar concentrada de manera absoluta más allá de estos 45 minutos. El cerebro simplemente lo que hace es una especie de descanso, aunque sea muy puntual, aunque sea de 2, 3, 4, 5 minutos, para, digámoslo así, volver a enfocarse, volver a recargar pilas. Así que esto, hay que tenerlo en cuenta. Y, la mayoría de las charlas no van más allá de una hora, pero sí que tienes que tener en cuenta que tiene que ser lo suficientemente dinámica como para que las personas podamos aguantar esos al menos 45 minutos de forma concentrada. Así que, ¿qué es lo que puedes hacer? ¿No? Esta es la cuestión, ¿qué puedes hacer para mantener la atención del público? En realidad hay varias cosas y algunas dependerán incluso de lo que comentaba anteriormente, ¿no? Del carisma y de la gracia de la persona que presenta. Pero en general la idea es mantener la presentación lo más clara y simple que puedas. Y a eso, a tener esta claridad y esta simpleza en lo que presentas, contribuye, entre otras cosas, una serie de elementos que te voy a indicar a continuación. Por ejemplo,
incluir la mínima información posible para explicar lo que quieres explicar. Y eso pasa por determinar un máximo de 3 ideas a desarrollar. Esto lo he dicho en algunas otras ocasiones, pero independientemente de que la charla dure 1 hora y media, 2 o 5 horas, un máximo de 3 ideas fundamentales o ideas fuerza. A mí no me gusta la expresión porque me parece muy cursi esto de ideas fuerza, pero bueno, para entendernos, no más de 3 ideas a desarrollar. Este es un punto importante a tener en cuenta para poder mantener la concentración y la atención de las personas. Otro punto, establecer una buena estructura narrativa. Ya sabes que la estructura básica es la que todos conocemos y que hemos aprendido en el colegio, de introducción, nudo y desenlace. Y de hecho es una muy buena estructura. Pero también hay otras que pueden ser útiles y que se pueden utilizar en función del tipo de charla que des. Si no conoces mucho esto de estructuras narrativas, la de introducción, nudo y desenlace, insisto una vez más, es perfectamente útil y perfectamente válida, así que la puedes seguir utilizando, no hay problema. Por otro lado, es necesario que el soporte visual que utilices tenga un diseño atractivo y que sea lo más minimalista posible. Todavía observo diapositivas absolutamente abigarradas de información, con muchísimo dato, con muchísima letra, y tenemos que intentar hacer todo lo contrario, hacer las diapositivas, si es que utilizamos, lo más limpias posible, con el mínimo letra posible, incluso optar por soporte visual que sea puramente conceptual. Ayudará también que las presentaciones vayan salpicadas de anécdotas, que vayan salpicadas de historias, de analogías, de ejemplos y de cualquier elemento físico en escena que ayude a romper la monotonía. Mira, por ejemplo, me viene a la memoria un ponente que salió a escena con un rollo de papel higiénico y mantuvo el suspense durante prácticamente toda su presentación acerca de qué significaba o por qué llevaba un rollo de papel higiénico en la mano. Todas estas cosas que te pueden parecer un poco extravagantes no lo son en absoluto. Todas estas cosas ayudan muchísimo a que las personas mantengan la atención. Otro de los elementos que ayuda a mantener la atención es hacer un buen uso de la prosodia, entonar adecuadamente, vocalizar bien, realizar inflexiones narrativas, variar la velocidad, el volumen, la cadencia. Todo esto hace que la voz no suene de manera monótona, que es uno de los principales motivos por los cuales una presentación se hace aburrida. Y en realidad, es muy fácil aprender a hacer este tipo de cuestiones. Simplemente requiere un poquito de práctica y, eso sí, requiere que nosotros mismos vivamos lo que estamos contando. Venga, me gustaría añadir otro elemento y es el de intentar que los asistentes participen durante el speech, durante la charla. Hay veces que resulta complicado, yo lo sé, cuando tienes una ponencia delante de 200 personas en un teatro, a veces es muy complicado, incluso no es conveniente demandar la participación del público, pero en realidad estas macroponencias ¿cuántas veces pasan? En realidad no nos pasamos la vida haciendo este tipo de presentaciones. La mayoría de nuestras presentaciones son con un número de audiencia más reducida. Por lo tanto, podemos interpelar directamente a la audiencia y provocar que intervengan, y eso va a ayudar a mantenerlos absolutamente atentos. Hay más elementos que podemos tomar en consideración, pero creo que estos son algunos de los más relevantes. Por lo tanto, si durante la presentación observas que las personas de la audiencia te miran, reaccionan a tus historias, a tus bromas, generan las emociones que tú pretendes generar, intervienen, preguntan, etc., quiere decir que los has mantenido enganchados a tu presentación. Venga, vamos con el tercer y último criterio: asegurar la comprensión de tu mensaje y de las ideas principales de tu charla. Para conseguir este objetivo tienes que evitar uno de los errores más comunes que cometemos los presentadores, y es sobrecargar la presentación con información. Algo de esto ya ha salido en anteriores puntos. Tienes que recordar una vez más que nuestra capacidad de retener información es muy limitada.
es muy limitada, sobre todo si es información oral, si es información que nos va a venir por el canal auditivo, ¿no? Si simplemente lo que estamos haciendo es, como oyentes, es escuchar a alguien hablar, realmente es muy poca la información que nosotros solemos captar. Por lo tanto, mantén tu presentación con la información justa y necesaria, no más. Te voy a dar un par de criterios para entender a qué me refiero. Ya lo he comentado anteriormente, pero ya no me importa volver a insistir porque creo que es relevante, es importante. En una presentación de 30 minutos o de 1 hora, que suelen ser las más habituales, solo debe haber solo un objetivo y un máximo de 3 ideas principales. Ya lo he comentado anteriormente, pero vale la pena resaltarlo. Por otro lado, intenta repetir estas ideas principales de diferentes maneras y a través de diferentes canales y refuérzalas con, insisto una vez más, analogías, anécdotas o con historias que hagan que las personas no solo las entiendan, sino que las experimenten. Y la clave está aquí. La clave es que la audiencia no solo sea un mero receptor de la información, sino que lo que tú les estás contando y la manera como tienes de contárselo haga que experimenten precisamente esa explicación. Y lógicamente, para favorecer el entendimiento y la comprensión, también es importante que las argumentaciones que realizas sean sólidas y que estén bien fundamentadas con datos, con ejemplos y, por supuesto, que tu lenguaje no sea complejo, que tu lenguaje sea lo más claro posible. Y esto también es verdad que es uno de los hándicaps que encuentro o que observo muchísimas veces en presentadores, sobre todo que tienen un perfil muy técnico, ¿no? Son personas que hablan por su oficio, por su profesión, hablan con jerga y a veces no se dan cuenta de que la jerga solo la entienden ellos y los suyos, es decir, las personas que participan del mismo oficio. Y lo que ocurre es que muchas veces tu audiencia no es así. Tu audiencia o bien no es técnica o bien no es tan técnica como tú. Por lo tanto, si tienes que emplear conceptos técnicos, si no tienes más remedio, no des necesariamente por supuesto que la audiencia los conoce. Por eso nunca está de más que los expliques, qué quiere decir ese concepto. A veces también pasa cuando citamos autores. Hay veces que decimos o citamos un autor y damos por sentado que ese autor lo conoce todo el mundo. Pues no lo des por sentado. Puedes preguntarlo directamente. ¿Alguien conoce quién es tal o todo el mundo ha oído hablar de tal persona? Y si la respuesta es que no está de más que expliques brevemente quién es y por qué, por ejemplo, lo utilizas como fuente, ¿no? También puedes utilizar expresiones que favorecen el que la audiencia pueda seguir tu razonamiento. Es decir, hay determinadas expresiones, como las que te voy a comentar, que facilitan que la audiencia te siga en esa cadena de razonamientos que estás exponiendo. Por ejemplo, puedes utilizar expresiones del tipo «esto significa que», o bien «por este motivo», o bien «la consecuencia de esto es tal cosa», etcétera, etcétera, etcétera. Insisto que estas expresiones ayudan a que la audiencia pueda llegar a la conclusión que tú pretendes que lleguen, que al fin y al cabo es de lo que se trata cuando estás persuadiendo a alguien. En fin, que hay numerosas herramientas y estrategias para mantener tu charla comprensible y estoy convencido, estoy seguro que a ti se te ocurren algunas más. Y el caso es que, para cerrar con el tema de hoy, la próxima vez que realices una presentación, chequea si has conseguido estos 3 objetivos de proceso: conectar con la audiencia, mantener su atención y conseguir que la ponencia sea clara y concisa. Si lo consigues, puedes estar seguro que tu presentación ha sido todo un éxito. Y chicos, hasta aquí hemos llegado, hasta aquí el capítulo 61 de Créeme lo que te digo. Como siempre te digo, espero que te haya gustado y sobre todo, y este es el fundamento al final de todo esto que hago, que te resulte muy útil, muy útil. Antes de marchar, reitero las gracias por tu valoración de 5 estrellas en iTunes y tus comentarios en iVoox, Spotify, Spreaker, Google Podcast, YouTube o en la plataforma desde la que me escuches. En 15 días más, créeme lo que te digo, será el número 62 y estará dedicado a... no te lo vas a creer, va a estar dedicado a la hipnosis. Hasta entonces te deseo que seas muy feliz y que convenzas a mucha gente. Hasta luego, persuasores.